Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar acerca de la autoridad moral. Para saber qué es la autoridad moral, primero hay que saber qué significa la autoridad. La autoridad es un vocablo de origen latín que hace referencia a una potestad que logra alguien, a un líder legítimo y a alguien que obtiene poderes o facultades sobre un grupo de personas. La autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio el derecho para dar órdenes, asimismo es la cual que propicia que una orden se cumpla. La moral, igualmente una palabra de origen latín, se trata del conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funcionan como una guía para obrar. La autoridad moral, en el lenguaje ético-político, se refiere al estatus de ser respetado por su trayectoria moral y seguir y defender un estándar de justicia o de bondad reconocido universalmente. Como autoridad moral se denomina aquella que se impone mediante la coherencia que un individuo muestre entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Como tal, la autoridad moral surge de nuestras acciones, de la manera en que mostramos a los demás, la manera en que nos conducimos, tomamos decisiones y actuamos. De allí que se considere que la verdadera fuerza de la autoridad se encuentra en la autoridad moral. La autoridad moral se da cuando un individuo o institución tiene el poder o la facultad de emitir opiniones o realizar acciones que llevan a seguir la moral vigente, y en dado caso reconvenir y corregir acciones para encauzar a los individuos y a la sociedad hacia la causa que llevan a realizar actos morales beneficios para la persona o conjuntos de personas. Algunas de las características de la autoridad moral son: la autoridad moral se basa en la credibilidad que tiene una persona dentro de una sociedad determinada. Nace del ejemplo ético de comportamiento, de la coherencia entre lo que dice y lo que hace y de su comportamiento en dicha sociedad. La autoridad moral conquistada no por decreto o investiduras externas, ni mucho menos por imposiciones o castigos, sino por la coherencia entre decir y el hacer, entre el hacer y la sociedad. Algunos ejemplos de las personas que llegan a tener la autoridad moral son los líderes religiosos, representantes de asociaciones civiles, padres de familia, maestros, entrenadores. En conclusión, para que una persona o institución se considere una autoridad moral, tiene que existir una relación en lo que está exigiendo o mandando hacer por medio de su autoridad y sus acciones que realiza. Estas personas tienen que tener muy fundamentada su moral, para que de esta manera pueda dar un buen ejemplo a seguir. Pero también la otra persona o el subordinado tiene la autoridad de decidir si va a realizar la acción o no, porque pues cada quien tiene una moral diferente y pues puede ser libre de decidir eso mediante los juicios que tienes contigo mismo, ¿no? Porque pues hay algunos que tienen una diferente perspectiva sobre la moral a otros, entonces pues ya ahí te toca tú mismo decidir, tener la misma autoridad de decidir si vas a hacer lo que te está mandando tu otra autoridad moral o no hacerlo. Soy Karen Laura Cervantes Ortiz y esta es mi conclusión sobre lo que es una autoridad moral. Y una autoridad moral es la coherencia que existe entre decir y hacer y ser, lo cual hace referencia a la relación que tiene un individuo entre sus acciones, palabras y valores que lleva a cabo. Asimismo, esta autoridad no puede ser impuesta por nadie más que no sea la propia persona, aunque sí existe un liderazgo el cual hace que demás personas sigan a una persona, y esta persona se caracteriza por hacerse responsable de sus actos, por hablar con la verdad, por conducir su vida en un camino de rectitud dentro de una sociedad, tal cual lo indican sus costumbres y creencias. Y un ejemplo de esta autoridad podría ser los sacerdotes, pues ellos no obligan a nadie a creer, pero como ellos desenvuelven su vida de una forma correcta, las demás personas quieren seguir su ejemplo. Y esto sería todo. Gracias. Mi conclusión es que cada uno de nosotros tenemos autoridad moral porque surge de nuestras acciones y de nuestras decisiones. La autoridad moral surge de personas que ejercen un liderazgo, ya sea tu papá, tu mamá, un maestro o el jefe de una empresa. Una persona no puede tener autoridad moral si no tiene coherencia lo que dice con lo que hace.
Para ser una persona con autoridad moral, debes de ser un ejemplo, decir siempre la verdad y hacerte responsable de tus actos. Llegar a ser una persona con autoridad moral es vivir en excelencia, que no te vendas ni contigo ni con los demás. Es ser un líder y un ejemplo para las demás personas. Alguien con autoridad moral siempre será bienvenido para hacer grandes cosas. Conclusión es que todos tenemos una autoridad moral que va cambiando conforme nuestro contexto y forma de pensar a través del tiempo. Todas las personas que tienen la autoridad moral son aquellas que entre sus palabras, hechos y actitudes muestran una coherencia, es decir, que si esta persona está hablando de siempre actuar con justicia, siempre se use y no solo la use para su conveniencia. También son aquellas que llevan una vida ejemplar en todos los ámbitos de su vida, en concreto que se conduzca con veracidad, es decir, siempre hablando con la verdad, que se refleje la responsabilidad en sus actos, que tenga claro que las palabras y acciones que proponga no tengan intereses particulares, sino que más bien vayan encaminados al bien común, que las propuestas y acciones sean razonadas y beneficien a todos, que tengan una conciencia comunitaria y dejar a un lado los casos particulares.